Bienvenidos a esta última clase de la materia Historia de la Educación Argentina, en donde vamos a abordar el periodo, la etapa postperonista, ¿sí? Una etapa que inicia con un golpe de Estado, el de la autodenominada Revolución Libertadora en el 55, y que en sus rasgos pedagógicos, podríamos decirlo, se va a extender hasta 1976, que es cuando principia la última dictadura cívico-militar que asoló a la sociedad argentina del siglo XX. Esta etapa tiene una serie, un conjunto de características que voy a pasar a tratar de marcar en un momento, pero lo primero que hay que decir es que es una etapa marcada por una serie de condicionantes o de componentes políticos que son, que son necesarios explicitar, y aunque lo hayamos hecho ya en el marco de la segunda clase, cuando planteábamos los rasgos generales para una aproximación a la historia social de la Argentina del siglo XX, es bueno volver a refrescarlos. En primer lugar, como decíamos, es una etapa que emerge de un golpe de Estado a un proyecto político, el del peronismo, que había redefinido el mapa político, el mapa social, el mapa económico de la Argentina a partir de 1945. En 1955, después de 10 años, ese proceso se interrumpe a través de un golpe, y ese golpe establece, quizás como una primer medida material y simbólica, la proscripción del peronismo del juego político, de la escena política argentina. Es decir, que se prohíbe incluso hasta nombrar a la figura de Juan Domingo Perón, de María Eva Duarte de Perón, de Evita, ¿sí? Del propio partido, ¿no? Al cual también se le impide participar en elecciones, ¿no? Y esto tiene toda una serie de correlatos muy serios en el campo de la cultura, en el campo de la política, particularmente, ¿no? En el campo de la cultura y la educación hay un proceso de desperonización, ¿no? de la sociedad argentina, que tiene una fuerte, yo diría una fuerte pulsión antiarcóntica, es decir, es una pulsión por destruir el archivo, por destruir la memoria, por borrar el pasado. Concretamente lo que se hace es, se prende en fuego cantidad de libros, se prende en fuego cantidad de archivos, se destruyen cantidad de estatuas, es decir, todo lo que hiciera referencia o memoria o permitiera evocar la experiencia peronista es erradicado, es desplazado, es borrado del mapa, ¿no? Entonces, este es como un punto de partida muy fuerte, que lo va a replicar, de hecho, la última dictadura cívico-militar, cuando, por ejemplo, mande quemar los libros que consideraba subversivos. Por supuesto que ahí el ensañamiento no solo era con el peronismo, sino con el amplio campo de la producción cultural de izquierdas, progresista, en fin, que planteara algún tipo de renovación o de discusión con los poderes establecidos, con los poderes fácticos de este país. Lo cierto es que hay una línea de continuidad muy fuerte. El punto es que en este contexto de proscripción del peronismo, ¿sí? Hay una necesidad también de replantear la cancha en términos pedagógicos, de poner en entredicho o en discusión el papel del Estado, de redefinir la presencia que tienen los organismos internacionales en las decisiones de política educativa nacional, y un largo etcétera. Lo cierto es que, en el contexto de este momento político de la Argentina, hay otros rasgos, otros procesos que están jugando a nivel regional y a nivel internacional que también son importantes mencionar. En
En primer lugar, hay que decir que luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al finalizar 1945, el sistema mundo capitalista, en términos de Wallerstein, ingresa en una fase de expansión, de crecimiento que se va a extender hasta 1973. 1973 tiene lugar lo que se denomina como la crisis del petróleo, es un gran crack a nivel internacional, gran crack económico que sume a los países, especialmente a los países emergentes o denominados emergentes, en una grave crisis. En este contexto, ¿no?, entre el 45 y el 73, el proceso de inversión de capitales ocupa un lugar central, un lugar destacado, ¿no?, que va a dinamizar el crecimiento material de las sociedades, sobre todo occidentales. Y van a ser precisamente los capitales de origen norteamericano los que van a encabezar ese proceso, ¿no? En primer lugar, destinándolos a la reconstrucción de Europa Occidental, el conocido y por estos días renombrado Plan Marshall, ¿sí?, que es un plan económico para la reconstrucción de Europa en el contexto de una economía de posguerra, y que también va a derramar en las economías latinoamericanas, ¿no?, como una estrategia de contención fundamentalmente de la expansión del que era el otro gran actor político que emergió del fin de la Segunda Guerra Mundial, que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, una vía de financiación de capitales norteamericanos en Latinoamérica como estrategia o como factor para detener el avance de otras fuentes de financiamiento que podrían venir o que vendrían, de hecho, del otro gran actor político que de hecho que enfrenta al modelo norteamericano, que es el socialismo soviético o el comunismo soviético, ¿sí? Aquí hay toda una cuestión que se introduce a través de un concepto que es el concepto organizador, si quieren, de todo este periodo, que es el concepto de desarrollo. Si mal no recuerdan, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el concepto bisagra, el concepto articulador que va a motorizar el despegue y la organización del sistema educativo argentino es el concepto de progreso, un concepto de raigambre liberal, un concepto que se inscribe dentro de una tradición del pensamiento positivista, de bases científicas, etc. En los 20 y en los 30, el gran concepto articulador que va a estar planteando una revisión de esa idea liberal de progreso es el concepto de reforma, ¿sí? Las reformas sociales, las reformas educativas, las reformas universitarias, ¿no? Es una suerte de revisión de ese concepto anclado en la tradición liberal que pareciera no haber dado cuenta o no haber generado la satisfacción material, cultural, simbólica que proponía y que prometía, las dos cosas. Y en el contexto del peronismo, ¿no?, la cuestión social, de un Estado social, de la educación como derecho, se instalan fuertemente, y eso, como decía, tiene que ser reemplazado por otro concepto hegemónico que organice el mapa de los discursos educativos, pedagógicos del periodo. Y ese concepto va a ser el concepto de desarrollo, un concepto forjado en las usinas de la CEPAL, ¿no? La CEPAL es el Consejo Económico para América Latina, existe hasta la actualidad, pero que se crea en ese contexto como un organismo dependiente, un organismo creado regionalmente, financiado por los Estados Unidos, para proponer, promover, desarrollar, ¿no?, estrategias de desarrollo, valga la redundancia, de las economías emergentes o de las economías del tercer mundo, ¿sí? Organismos que tenían cierta autonomía, se puede decir, para proponer esas estrategias, cierto margen para plantear una suerte de reconocimiento de la especificidad de la economía latinoamericana, que no necesariamente tenía que emular a las de otras regiones,
pero que se financiaba con los recursos de los Estados Unidos, ¿no? Esa cuestión, esta idea, este concepto más que esta cuestión, el concepto de desarrollo, tiene en su sustrato, en el sustrato de su tesis, una determinante económica. Es decir, cuando se habla de desarrollo desde el pensamiento de los 60, del pensamiento cepalino de los 60, la apelación, ¿sí?, proviene del campo o del conjunto de los saberes del mundo de la economía, de la disciplina de la economía, ¿sí? Es decir, el desarrollo es un desarrollo sobre todo y fundamentalmente económico, ¿sí? Para poder plantear esto, bueno, hay dos hipótesis, ¿no?, que permiten concebir esta nueva etapa en este contexto global, ¿no?, que permiten, decía, garantizar un cierto derrame de recursos. Claro, finalizó la guerra, los aliados se repartieron Europa, ¿sí?, también sus riquezas, ¿sí?, y ese excedente de dinero que antes se ocupaba en el financiamiento de la guerra, ahora queda disponible para ser utilizado en otros asuntos. Estamos también hablando de una posguerra, ¿sí?, que rápidamente viró hacia lo que se denominó una guerra fría, es decir, a una competencia abierta, ¿sí?, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y parte de esos recursos también tienen que entenderse en términos geopolíticos como una inversión, como una guerra por otros medios, ¿no?, la continuación de la guerra por otros medios. Ahora están entre estos dos grandes bloques. Entonces, una hipótesis es que hay una coexistencia pacífica de los grandes bloques. Hipótesis, hay lo que se llama esto una guerra fría, la guerra de los espías, etcétera, etcétera, que le permitiría a los países subdesarrollados acceder a capital extranjero, ¿no? Porque, como decía recién, ese capital no se iba a invertir en desarrollo militar. Por otro lado, detrás de esa concepción del desarrollo, de la concepción desarrollista, había una lectura operando que trataba o que promovía una interpretación del mundo que no sea solamente leída en clave este-oeste, es decir, URSS versus Estados Unidos, sino también norte-sur. Y en esa relectura del mapa global, ¿sí?, lo que se podía distinguir no era un enfrentamiento entre dos modelos económicos, capitalismo y socialismo, sino un desarrollo desigual de las dos partes del mundo, ¿no? Es decir, digamos, si uno tomara el mundo y lo partiera, digamos, ¿no?, a la mitad, en términos eje sur-norte, lo que encuentra es que hay un tercio de la humanidad que vive en sociedades desarrolladas, Estados Unidos, Europa, y 2/3 de la humanidad que vive en condiciones de subdesarrollo, ¿no?, América Central, América Latina, África y una buena parte de Asia, ¿sí? Entonces, esa relectura del mundo, ya no en términos ideológicos sudeste-oeste, sino norte-sur, lo que permite es pensar, ¿no?, en un mapa en clave de países desarrollados y subdesarrollados, y cómo tienen que estimularse o qué condiciones deberían generarse para que los subdesarrollados pasen a ser desarrollados. Cuando el desarrollismo entraba a leer las razones por las cuales, o las causas por las cuales los países subdesarrollados eran desarrollados, siempre atribuían las razones a causas internas, ¿no?, y por ende a causas internas. Es decir, un país subdesarrollado por condiciones que hacen a ese propio país, y por ende, decía, las posibilidades para que ese país pase de ser subdesarrollado a desarrollado deben provenir necesariamente de afuera, de la cooperación internacional, ¿no? En este sentido, y aterrizando ya en el campo, haciendo mejor dicho una primera referencia al campo político-pedagógico, el concepto desarrollista es portador de una novedad que va a fracturar los discursos pedagógicos de la época, ¿sí? Y lo va a hacer planteando una gran tesis, y esa gran tesis es que a partir de ahora, y según el desarrollismo, cualquier dinero que se gaste en educación tiene y debe ser pensado necesariamente como una inversión en la formación de recursos humanos,
recursos humanos que precisamente permitan, a través de esa inyección de dinero y de una formación orientada al desarrollo estratégico del Estado y de la sociedad, ¿no? Permitir precisamente que ese país pase de un Estado a otro, que pase de ser sub a desarrollado. Hay toda una lectura vinculada con esa concepción desarrollista que plantea que la producción primaria no alcanza para garantizar el progreso, vieja idea del liberalismo decimonónico, ¿no? La idea de que la Argentina es granero del mundo y que si concentra su economía en la exportación de bienes primarios, entonces naturalmente eso se derramará sobre el conjunto de la sociedad y permitirá su progreso, su bienestar. Eso queda absolutamente puesto en duda por esta concepción desarrollista. Esta concepción desarrollista plantea precisamente que la población argentina, en el caso de nuestro país o de la sociedad argentina, había triplicado su nivel de consumo, y en esto claramente tiene que ver el modelo de redistribución de la riqueza planteado por el peronismo, que le permitía a capas que históricamente estaban imposibilitadas de acceder a ciertos bienes de consumo, ahora pudieran hacerlo. Hay también una elevación del nivel de vida que se produce, una evolución del mercado interno, etcétera, ¿no? Que permiten explicar por qué también aquel viejo modelo de liberal no podía dar abasto. Hay también razones vinculadas con que el agro no progresaba de la misma manera por la falta de capitales, por la falta de insumos tecnológicos, que era indispensable para poder responder a las demandas de las exportaciones, es decir, la incorporación o la inyección de tecnologías en el agro, que según la mirada desarrollista seguían produciendo según viejas técnicas artesanales y que por lo tanto no explotaban, ¿sí?, el potencial que tenían los campos y los recursos agrícolas-ganaderos de nuestro país, etcétera, ¿no? Y el aumento de los precios, ¿no? Que era, digamos, otro de los elementos que explicaban este subdesarrollo. Por eso precisamente quienes escribieron las ideas desarrollistas en la Argentina, y ahí hay que destacar la figura de un prominente político intelectual argentino que fue Arturo Frondizi, que llega a la presidencia, de hecho, a través de la bandera de la Unión Cívica Radical, o con el apoyo de la Unión Cívica Radical, ven con buenos ojos, ¿no?, la posibilidad de aceptar el aporte de capital extranjero para inyectarlo en los sectores básicos de la economía y producir ese deseado desarrollo, ¿no? Claro, eso planteaba estrechar lazos con los países también considerados imperialistas, por parte sobre todo de los sectores progresistas, países imperialistas que también eran señalados por otros sectores de la sociedad, por otros sectores políticos, como los principales responsables del atraso. Y acá hay una gran cuestión que está en juego, ¿no? Es decir, desde la concepción desarrollista se entiende efectivamente que las razones del atraso están en el propio país. Desde otras teorías, como una que va a circular muy fuertemente en esa época, la teoría de la dependencia, lo que se va a argumentar es exactamente lo contrario, es que las condiciones de atraso se explican principal y fundamentalmente porque hay países desarrollados que imponen ciertas lógicas, ciertas leyes, ciertas reglas al comercio internacional para mantener esa condición de desarrollados, siempre a costa de que haya otros países que sean subdesarrollados, es decir, ¿no?, que produzcan los bienes primarios que ellos precisan, que los países desarrollados precisan, para poder devolverle a esos países tecnologías o bienes de consumo con desarrollo incorporado, con trabajo incorporado, ¿no?, estableciendo un vínculo desigual y combinado. Van a plantear las teorías de la dependencia. Pero bueno, lo cierto es que el desarrollismo, más allá de que plantea una ruptura con las tradiciones pedagógicas latinoamericanas, también produce un giro novedoso, es decir, inédito hasta este momento en la historia de la educación de nuestro país y latinoamericana, al privilegiar una rearticulación entre economía y trabajo, o entre economía, y educación, en clave, digamos, de este nuevo sujeto pedagógico que emerge, que es el
el sujeto que está detrás de esta idea o de esta concepción de recurso humano, ¿no? Por eso también la educación pasa de ser pensada como gasto a ser interpretada como inversión, una inversión que tiene que garantizar una cierta rentabilidad. Rentabilidad que va a estar dada precisamente por la formación de capital humano que tiene que insertarse en las estructuras del Estado para poder hacerlo más eficiente y para poder desarrollar de un modo estratégico sus objetivos. Bueno, entonces, avanzando un poco más, en el plano educativo, claramente esto tenía también otro correlato que no tenía nada que ver con los aspectos económicos, y era la cuestión de la preocupación que tenía los Estados Unidos frente a lo que consideraban la amenaza comunista, ¿no? Esa amenaza comunista era una amenaza tangible, no era una paranoia trasnochada, sino que ahí estaban dos ejemplos concretos, tangibles, experiencias muy, muy sólidas de cómo dos países del continente habían devenido por vías diferentes, ¿sí? A llegar a tomar el poder. En el caso de Cuba, ¿no? Por la vía armada, la lucha revolucionaria, 1959, Fidel Castro y Che Guevara, ¿no? Llegan al poder y expulsan, ¿no? Ese gobierno absolutamente imperial, ¿no? Que respondía a lo imperial de Batista de la mayor de las Antillas, en el Caribe, y en Chile quien llega al poder es Allende, ¿no? A través de esa experiencia que es la vía socialista, la vía del socialismo chileno, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que dejaba como enseñanza? Que tanto por la vía de la lucha armada como por la vía de los votos, el socialismo podía hacerse con los gobiernos de los países de América Latina en un chasquido, ¿no? Y eso era lo que los Estados Unidos debía de cualquier manera controlar. Primero lo va a hacer por la vía de la intervención económica en los países, garantizando cierta estabilidad, y cuando ve que eso ya no alcanza, lo hace por la vía de los golpes militares, financiando las dictaduras concretamente. No me quiero ir por ese lado porque ya de hecho lo abordamos en la clase 2. Sí quiero plantear que ahí empieza a aparecer en el discurso pedagógico de la época la figura del experto, del planificador, del técnico, ¿no? Como los resultados, como los sujetos pedagógicos a ser configurados, ¿no? El experto, el planificador, el técnico no es ya más el intelectual de fin del siglo XIX, principios del XX, no es el sujeto político que está comprometido con la transformación de su sociedad, sino que es alguien que es poseedor de un conocimiento neutral, de un conocimiento técnico, de un saber desideologizado y que tiene que ponerlo al servicio del desarrollo de los modelos capitalistas, ¿no? Para supuestamente generar un bienestar en el conjunto de la sociedad. Como sostiene Adriana Puiggrós en un libro muy, muy importante que se llama El imperialismo educativo, Puiggrós dice, ¿no?, que ese proceso de modernización latinoamericano requería, cito, la formación de cuadros intelectuales que fuesen orgánicos con los cambios que se demandaban. Es decir, ya no está pensándose en el viejo sujeto ilustrado, ¿no?, que iba a gozar de una autonomía intelectual para poder elegir siempre las mejores opciones, sino que estábamos pensando en la formación de un sujeto que estuviera subordinado a esos intereses que estaban en juego, esos proyectos que estaban en juego y que claramente tenían que ver con el apuntalamiento del modelo capitalista. La figura del especialista va a reivindicar la neutralidad política en todas sus interpretaciones, y lo va a hacer basado en un supuesto saber científico, ¿no?, y una supuesta especificidad técnica, ¿no? La medida más concreta en este sentido es la creación del Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADE, que va a estar presidido por quien fue uno de los profesores de nuestra carrera, Norberto Fernández Lamarra.
que fueron los responsables de ir llevando adelante estos proyectos. Insisto, porque es importante decirlo, esto es en el contexto de un gobierno elegido democráticamente. Luego sobrevendrá con los golpes de Estado que le harán a Frondizi y a Ilia otras alternativas desarrollistas de corte netamente autoritario. La peor de todas va a ser la de Onganía, ¿no? En este escenario, el panorama, ¿no? El panorama que se le planteaba a América Latina, como para tener uno o dos datos de referencia, tomados, por ejemplo, un informe de la UNESCO de 1959, presentaba un panorama sombrío, ¿no?, sobre el estado de la educación. Esto también para explicar cómo estos discursos van también incorporándose, metiéndose en las agendas nacionales. Por primera vez en la historia de nuestro continente, organismos internacionales, ¿sí?, en este caso la CEPAL, a través de la creación de una alianza que se llama ALPRO, la Alianza para el Progreso, va a empezar a incidir, ¿sí?, a través de documentos, de visitas de cuadros técnicos, etcétera, etcétera, de crédito, en las decisiones vinculadas con política educativa. Decía entonces que un informe de la UNESCO, otro organismo internacional del 59, va a decir que la mitad de los niños en edad escolar de la región carecían de los beneficios de la enseñanza primaria. Claro, no era la realidad de la Argentina, que siempre tuvo, históricamente tuvo, porque muy tempranamente desarrolló un sistema formal, educativo, y que el peronismo le dio a eso una expansión material muy fuerte. No era la realidad de la Argentina, pero sí era la realidad de numerosos países del continente: Brasil, Bolivia, Perú, ¿sí?, para citar solo algunos, Paraguay, ¿no?, sufrían este problema. Más de la mitad de la población infantil no recibía, no podía acceder a su derecho a la educación, ¿no? Y por lo tanto era necesario llevar adelante todo un programa de formación del personal docente que también plantea una redefinición del rol del docente, ¿no? Es decir, si hasta ahora, hasta el momento, el docente era interpelado como siempre a través de metáforas, ¿no? El trabajo docente siempre fue interpretado a través de metáforas, o interpelado a través de metáforas. El sembrador, el apóstol del saber, ¿sí? Nunca se define al docente por el trabajo que específicamente desarrolla, sino en relación a otras labores. En este contexto, la profesión docente, ¿sí?, va a ser interpelada de un modo muy fuerte en nombre de la necesidad de un perfeccionamiento continuo, integral, que mantuviera una estrecha relación con el modelo social planteado por el desarrollismo. Entonces, frente a la creación frente a la necesidad de adecuar el trabajo docente por un lado, y frente a la creación de la figura de un experto, que vamos a ser nosotros, los licenciados y licenciadas en Ciencia de la Educación. La carrera de Ciencia de la Educación se crea en este contexto. La carrera de Ciencia de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, que era anteriormente la formación pedagógica de quienes estudiaban filosofía, historia, letras, etc., se convierte en la carrera de Ciencia de la Educación, si yo no me equivoco, en el año 1959. Habría que chequearlo. Pero en torno a ese año, entonces, se crea la carrera de Ciencia de la Educación, que va a generar o que va a formar a los especialistas que van a ser los responsables fundamentalmente de administrar y de planificar la educación de un país, y en ese lugar o en ese marco los maestros, las maestras van a ser quienes ejecuten o quienes lleven adelante las planificaciones elaboradas por los especialistas y los expertos. Es decir que, vaya sorpresa, nuestra carrera surge en el contexto de un proyecto desarrollista, no de uno vinculado con la liberación o con el estado de bienestar, con un modelo de sociedad desarrollista, ¿no? Eso es una de las marcas que acarreamos. Por supuesto que después hay otras tradiciones, no digo que todo se agote ahí, pero que hay una marca fundacional muy fuerte, muy potente, vinculada a este acontecimiento, ¿sí? Por eso también muchos de los primeros graduados de la carrera de Ciencia de la Educación eran maestros o maestras que ya habían cumplido, digamos, con su formación en las escuelas, en las viejas escuelas normales, y que van a formarse a la carrera de Ciencia de la Educación
que era para ellos en aquel momento, y esto me lo han contado algunos de ellos, como una especie de posgrado, ¿sí? Es decir, ya nos formamos como maestros, bueno, íbamos a la carrera a hacer ciencia de la educación y pegaban el salto, ¿no? Asumir este nuevo tipo de roles. Un poco más adelante, entonces, en el desarrollo de estos argumentos, lo que vamos a encontrar también es una serie digamos, de intervenciones en el plano educativo, en el cual, bueno, la Argentina se va a ir sumando una tendencia cada vez más global, que es la profesionalización docente que se daba a través de la formación terciaria. En efecto, en el año 1970, si yo no me equivoco, 1970, si yo no me equivoco, después de 100 años de vida de las carreras normales, de la Escuela Normal Argentina, la Escuela Normal pasa a ser una formación de carácter terciario no universitario. Hasta entonces recuerdan ustedes que la Escuela Normal era un tramo de la Escuela Media Argentina. Quienes optaban por formarse como maestras normales lo hacían en el marco de lo que era la Escuela Media, así como otros optaban por el Colegio Nacional, ¿sí? Bueno, a partir de Onganía y después de 100 años de haberse creado la primera escuela normal, la famosa Escuela Normal del Paraná, ¿sí? La Argentina instituía, se creaban los institutos de formación docente, ¿no? Entonces, en fin, bueno, esa es una cuestión, un dato para plantear el desarrollo de esta época. Ahora bien, ese optimismo del progreso que tenía, la idea de progreso desarrollista, presentaba una contracara que era cuestionada, que era puesta entre paréntesis, o mejor dicho, entredicha, ¿no? Era puesto en entredicho, ¿no? Y era precisamente la emergencia de otras perspectivas desde las cuales leer e interpretar los procesos educativos. Fundamentalmente estoy hablando de las pedagogías de la liberación. Las pedagogías de la liberación surgen en un contexto, los años 60, 70 en América Latina, de profundas transformaciones y convulsiones sociales. Esas transformaciones y convulsiones sociales vienen de los lados que más diferentes posibles, los más complementarios posibles. Estoy hablando de los movimientos afro que se van levantando en los Estados Unidos y que demandan y que llevan adelante una lucha por los derechos raciales como no se había visto hasta entonces en el país de Lincoln. Los movimientos de descolonización de Asia y de África, fundamentalmente Argelia, ¿no? Es el modelo fundamental, pero también de numerosos países de África que están en pleno siglo XX luchando por descolonizar sus países, es decir, digamos, algo que en América Latina habíamos realizado a principios del siglo XIX, en África estaba teniendo lugar en la segunda mitad del siglo XX, dimensionemos eso. Los movimientos culturales como el hipismo, ¿sí? El movimiento fundamental que tiene lugar dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Que convoca al Concilio Vaticano II para renovar la estructura de la Iglesia, dejar de dar misa en latín y de espalda a la gente para empezar a hablar en el idioma vernáculo y llevar adelante toda una renovación de la Iglesia que en el caso de América Latina va a derivar en la teología de la liberación. Los movimientos estudiantiles como el del Mayo francés en París, que toman el poder y que tienen algunos de los elementos que reivindican vinculados a la reforma del 18 de América Latina. En fin, toda una serie de acontecimientos, de movimientos sociales, populares, culturales que van a estar planteando esta idea de una renovación y que van a plantear la idea de que no es América Latina, el problema de América Latina no es solo desarrollarse económicamente, sino que lo que tiene que hacer es liberarse de los opresores que hacen precisamente que no pueda ser un país más, o países o una región, si quieren, más igualitaria, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión muy fuerte que hay que tener también presente dentro de ese mapa, ¿no? En el caso de la Argentina también eso implica también o lleva a que muchos
sectores juveniles, universitarios, muchos de ellos comiencen a acercarse a los espacios políticos de izquierda, por supuesto, las izquierdas nacionales, las izquierdas vinculadas más al comunismo, etc. Pero también hay un reacercamiento a un sector del peronismo, yo diría, mejor dicho, un sector de la franja etaria juvenil de la Argentina comienza, dentro de la cual hay un componente universitario importante, comienza a dialogar con el peronismo, ¿no? Comienza a articular con una cierta idea de liberación, ¿no? Que está también atravesado, que viene vinculada con las ideas del peronismo. Hay, por supuesto, también una impugnación al autoritarismo de Onganía, ¿no? Recuerden que en este contexto también la Argentina está teniendo lugar el Cordobazo, que es un gran movimiento de movilización, una gran movilización del movimiento obrero, eso quise decir, el movimiento obrero argentino, la última quizás con ese grado de alcance, de impacto, y que plantea precisamente una suerte, digamos, de toque de campana llamando a la revolución social. El Cordobazo puede ser interpretado en ese sentido, por supuesto también puede ser interpretado en otros, pero lo que quiero decir es que hay toda una tendencia a redefinir el plano social, en el plano social, económico, político, cultural de la Argentina en estos años. No son tiempos tranquilos, ¿no? En el 73, si quieren, también se produce otro hecho histórico para la historia del gremialismo docente en la Argentina, que es la creación, la anhelada creación de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, ¿no? Hecho, acontecimiento histórico que permite la articulación de la identidad docente con la identidad del trabajador, ¿no? La T de CETERA fue un tema de grandes debates, pero que finalmente se saldan a favor de incorporar esa cuestión, ¿no? Es decir, los docentes somos fundamentalmente trabajadores, ¿sí? Recuerden en la historia larga del normalismo como esta idea no estaba tan clara o tan definida de antemano. Entonces, en este escenario, en donde el desarrollismo viene a reemplazar el concepto de educación popular, del Estado social, ¿sí? Planteado por el peronismo, y por otro lado emergen alternativas que plantean que el problema no es el desarrollo sino la liberación, ¿sí? ¿Qué espectro de ideas se abren ahí? Bueno, fundamentalmente, y con esto quiero ir redondeando, tres interpretaciones posibles. Una viene de la mano de la sociología francesa, que es la idea de reproducción, ¿no? Bourdieu, Passeron, Baudelot y Stablet, ¿sí? Bowles y Shintis, ¿no? En Norteamérica. Suelo hacer un chiste que genera cierta gracia, pero en este momento no me voy a enterar, que es que para ser un sociólogo de la reproducción había que escribir en parejas. Pero bueno, espero que les haya causado alguna gracia. Y si no, pasa como anécdota. La otra tradición que se plantea muy fuertemente es la que en columna, los sociólogos de la reproducción que dicen, la escuela solamente reproduce las desigualdades sociales. El hijo del obrero entra hijo de obrero y la escuela se va a garantizar de que salga con una conciencia más marcada de que lo único que puede aspirar en su vida es hacer el trabajo de su padre, ¿sí? Mientras que los hijos de los sectores acomodados entran a la escuela para acceder a un bien o un capital cultural que garantiza que sigan siendo los que mandan, ¿no? Entonces, la teoría de la reproducción lo que plantea en este escenario es que la escuela está condenada, o no está condenada, está programada para garantizar las desigualdades sociales. Luego aparece otra postura, que es la postura de Iván Illich. Iván Illich, ¿no? Fue un sacerdote, un teólogo, mejor dicho, más que un sacerdote, un teólogo suizo que vivió en América Latina durante un buen tiempo, precisamente instaló un centro de estudios en Cuernavaca, en México, y desde allí era conocido como el profeta de Cuernavaca. Desde allí hace un llamado que cala muy hondo en la sociedad, en sectores de la sociedad latinoamericana, a desescolarizar las sociedades latinoamericanas. Él habla de la vieja vaca sagrada, ¿no? De la escuela como una vieja vaca sagrada, que es la que garantiza las desigualdades. En esto se toca con el discurso de la reproducción, con las sociologías de la reproducción. Dice, es la escuela la que vende
credenciales educativas, ¿sí? Y que el deseo compulsivo de la sociedad por comprarlas es lo que garantiza, ¿sí? En primer lugar, la reproducción del capitalismo, pero sobre todo y fundamentalmente, ¿sí? Lo que garantiza que la sociedad no pueda progresar, no pueda emanciparse, no pueda pensar alternativas de desarrollo, porque es la escuela la que precisamente las corta, impide, digamos, esa generación de alternativas. Entonces lo que Iván Ilich ya viene, hay un discurso fenomenal, ¿no? Lo convoca el ministro de Bolivia, ¿no? Bolivia estaba llevando adelante un proceso de desarrollo nacional y popular, no recuerdo ahora con el gobierno exactamente de quién, sabrán disculparme, pero que plantea, bueno, lo llevan a Ilich a abrir el Congreso Pedagógico Nacional, y Ilich se para frente a miles de maestros bolivianos y les dice, váyanse a sus casas. Si ustedes están dispuestos y tienen la valentía de cerrar las escuelas de Bolivia, bueno, habrán dado el primer paso hacia la emancipación de Bolivia, porque la escuela lo único que hace es garantizar la reproducción del capitalismo con todas sus desigualdades. Entonces, reproducción, desescolarización, y la tercera postura es la de Paulo Freire, ¿no? o es la que condensa los postulados de Paulo Freire, que después va teniendo obviamente diferentes matices, ¿no? ¿Qué es? Una posición pedagógica que lo que plantea y dice, el proyecto educativo moderno se va mucho más atrás, ¿no? El problema no es la escuela, el problema es el proyecto educativo moderno, está basado en una idea equivocada, o en una concepción del vínculo pedagógico equivocado. Dice, el vínculo pedagógico es fundamentalmente asimétrico, es decir, lo que establece es una desigualdad, se funda en una desigualdad que se naturaliza a lo largo del tiempo. El maestro es el portador del saber, el alumno o la alumna son interpelados como quienes no saben, y por lo tanto lo único que se establece entre unos y otros es una relación bancaria, en donde alguien que tiene el saber deposita en el otro, ¿no? Ese saber, y procura que ese saber se aprenda, se incorpore, se reproduzca a lo largo del tiempo. Freire lo que plantea es en cambio una relación dialógica, un vínculo dialógico. Hay un saber, ¿no? Pero también hay otros saberes, en plural, ¿no? Y lo que la escuela tiene que hacer, o sea, Freire no es antiescuela, sino que lo que plantea es refundar las bases de las escuelas, de la escuela moderna, es espacios donde se permita circular el saber. Piensa en esta idea, ¿no? De los círculos de aprendizaje, piensa, porque trabaja fundamentalmente con adultos, en los métodos de alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de una clase sobre Freire, sino de plantear y abrir las alternativas disponibles y cómo eso después también aterriza en el campo de la pedagogía nacional, ¿no? Esto, entonces, para mostrar que el escenario de los 60 es un escenario, de los 70 es un escenario muy rico, muy potente, muy discutido, muy movilizado en términos pedagógicos. Por supuesto que todo esto se cancela con el golpe de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Un golpe que lo que hace es plantear una necesidad de interrumpir con todos los proyectos vinculados con lo que Pablo Pinó llama en un artículo de un libro que tienen para leer, con la modernización incluyente, ¿no? La modernización incluyente es una tradición pedagógica, ¿no? Que aglutina a todo el conjunto de iniciativas que a lo largo del siglo XX trataron de generar un espacio en la escuela para que se pudiera garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Lo que la dictadura va a plantear es una modernización excluyente, y esto lo va a hacer articulando dos grandes sectores. Un sector tecnocrático que, articulando con esta tradición del desarrollismo, va a plantear que la escuela debe ser un espacio ideológicamente neutral, lo cual es mentira o es imposible, y al mismo tiempo un sector vinculado con la Iglesia Católica que va a venir con todos los deseos de revancha y que va a plantear una suerte de persecución del virus marxista, ¿no? Y de necesidad de exorcizar las aulas argentinas de las ideologías disolventes, de las ideologías que atacan la verdadera identidad nacional, una identidad nacional que ellos van a decir que está fundada en el vínculo histórico que la Iglesia y el ejército argentino tienen, y que son los que fundaron la patria, una lectura bastante parcial
de la gesta de mayo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, bueno, hay que cancelar esa experiencia. La Argentina se había desviado, dicen, se había salido de su cauce natural, y reencauzarla implicaba llevar adelante un conjunto de estrategias de represión y de discriminación dentro del sistema educativo. De represión, concretamente persecución, ¿sí? Y asesinato de cientos de maestros, de cientos y cientos de educadores, de educadoras. Ahí están nuestros mártires, Marina Vilte, ¿sí? Entre ellos Arancibia, ¿sí? En fin, y muchísimos otros maestros, maestras perseguidos y asesinados por la dictadura, pero también de un gran operativo de separación de cargos, de discriminación. La dictadura cesanteó a 5.000 docentes, creo que 5.000, me puedo estar equivocando, pero un número muy significativo. En fin, todo un proceso de destrucción de cualquier aspecto de democratizante de nuestra escuela. Esto, entonces, como para darle un cierre al periodo del desarrollismo, planteando todas las alternativas, ¿no?, que se desplegaron en torno a esta época. Espero entonces, bueno, que esta presentación de los temas sea de utilidad. Tenemos un conjunto de lecturas, por supuesto, para ampliar y complementar y poner también en discusión algunas de las cosas que yo acabo de decir aquí. Espero entonces nuevamente que haya sido útil y que puedan, bueno, continuar con las lecturas tal y cual lo tenemos planificado, ¿no? Porque al fin y al cabo somos también hijos de esa tradición y aunque no bebemos solo de esa fuente, tenemos que reconocer que hay algo de nuestra identidad profesional e intelectual que se articula en ese origen, ¿no? Origen con el cual, por supuesto, hay que debatir, hay que poner en cuestión, hay que revisar. Creo que lo único que no podemos hacer es ignorarlo.